tengo oportunidad de hacer con ustedes la práctica jueves o viernes, depende, no con ustedes jueves, ¿verdad? Entonces, nos organizamos, pero tentativamente, si no me dicen otra cosa en SCOM, ya tengo, bueno, ya tenía el permiso, nada más que ya estuviera todo instalado y tengo ya el tiempo porque no programaron TTs, entonces hoy, bueno, sobre mi horario. Hoy confirmo eso con los estudiantes porque tenemos que mandarnos, hay un protocolo ahí de que todos aceptamos, todos firmamos que sí vamos a estar en ese tiempo y en cuanto ya lo enviemos, les confirmo para que ahora sí puedan empezar a hacer el plan y yo también con mi jefa hacer todos los trámites. Pero sí es eso y bueno, les recuerdo que no es obligatorio, pero y como habíamos dicho, hacemos una sencilla para que no ocupemos todo el tiempo del laboratorio y pues digo, porque entiendo que tienen otras clases también, algunos justo antes y después, entonces sería la del jueves, bueno, después no, pues podemos hacer lo del recorrido mientras van tomando su desayuno, eso, y parte de la clase y parte de ella, hacemos rápido, tomamos los videos del laboratorio, de la práctica, para que sea más rápido, son videos cortitos, deben ser como de 1 o 2 minutos cada, si no es que menos, cada medición, y ya vamos a hacer todo el recorrido de eso, sobre todo por los que tienen clase. Dime, Michelle, ¿ya estuvo? Ya vamos, profesora. Sí, no se preocupe. Es que estamos buscando la presentación. Bryce, si puedes presentar, por favor. Bueno, pues entonces, nada más para comentarles que todo parece viable de que sí vayamos, y bueno, yo también entiendo que ya es on time, pero entonces haríamos eso. Simplemente hacen su video, y ya nada más yo creo que la práctica estilo entrevista o estilo, o sea, entrevista me refiero a que solo son preguntas que deben contestar para que ya no nos tardemos mucho y cumplan con ese requisito, pero además para que puedan conocer la escuela y el laboratorio. Ok. Bueno, pues yo les confirmo al ratito que todos firmemos de que sí, que ya aceptamos el horario de 2 de la tarde el jueves, que sí, los profesores, para que ya organicen. Dejo para que sus compañeros se puedan organizar y te iniciamos las presentaciones. Profesora, mi compañero está teniendo problemas para aprender su computadora. Entonces, bueno, el otro equipo. Si gusta pasar un equipo mientras. Ya no me falta otro más aparte. No sé si ya tengan lista su presentación, el otro equipo, por favor. Sí, maestra, ya vamos. Sí. Bueno. Empezamos con el de José Ángel, en lo que ustedes se organizan, Michelle. Sí, profesora, una disculpa. No, ni se preocupen. Ya ni se disculpen por todo lo que pasa en torno a la red. Digo, para cualquier cosa. No saben a mí lo que me molesta que se oigan ruidos atrás, pero pues que hace un ánimo de callar al mundo. ¿Se puede ver la presentación? Sí, ya se está desplegando, ahorita volvió a cargar, pero ya se había visto. Ok. Allá estuvo. Bueno, sí, ya se ve. Bueno, vamos a iniciar. Buenos días, compañeros y maestras. Nuestro equipo está conformado por Ramírez Juárez Arturo Yamil, Rodríguez Pedraza Emiliano, Moreno Hernández Carlos, Tobar Jaramillo Víctor Manuel y su servidor Vega Ríos José Ángel. Vamos a hablarles acerca del campo geomagnético tomado como tema de la aparición y desaparición. Iniciamos con ¿qué es el campo magnético? Bueno, el campo magnético, también llamado como campo geomagnético, es el campo magnético que se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta el límite en el que se encuentra con el viento solar, las cuales son una serie de partículas que emite el Sol. El campo geomagnético se atribuye al efecto de la combinación de la rotación planetaria y el movimiento de hierro fundido en el núcleo de la Tierra. Y como lo podemos ver, está notado en la imagen como el polo geográfico norte y el polo geográfico sur. ¿Cuál es su utilidad? Bueno, el campo magnético es fundamental para la vida porque nos protege de la radiación excesiva que emite el Sol, de la cual, si no existiera el campo, no existieran las condiciones de vida que hoy conocemos. Y bueno, las imágenes se las explico en la siguiente imagen. En primer lugar, el planeta recibe frecuentemente radiaciones del Sol y de distintas supernovas. Estas radiaciones tienen su propio campo magnético que al chocar con el de la Tierra provoca
provoca que los campos existentes colisionen y se reconecten de manera distinta. Y bueno, este fenómeno, llamado científicamente como reconexión magnética, es el que genera fracturas en el campo magnético terrestre. Estas rupturas permiten que la radiación solar de la magnetosfera, o sea, la burbuja magnética que tenemos, provoque tormentas geomagnéticas en la Tierra. Y bueno, los efectos de las tormentas son básicamente tres, las cuales dañan el equipamiento electrónico de los satélites y de los aviones, afecta a equipos técnicos y de radio y genera interrupciones eléctricas. Y bueno, eso es todo de mi parte. Bueno, algunas otras utilidades que tenemos del campo magnético es que nos permite tener un eje de gravitación, está relacionado también mucho con los cambios climáticos, con la orientación de las aves migratorias y provoca a veces ciertas perturbaciones en ciertos aparatos electrónicos como microscopios o la brújula. Y como dijimos al inicio, es de gran importancia porque de este depende la existencia humana. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ahora hablando un poquito de la intensidad del campo, es una medida de lo fuerte o débil que es y se suele representar por la letra B. Es un vector, su definición es como que es un vector tal que en cada punto coincide en dirección y sentido con los de la línea de fuerza magnética correspondiente. Y bueno, nos damos una idea de cómo funciona, colocando una carga con movimiento en presencia de un campo magnético. Y ya que si estuviera en reposo, no se apreciaría ninguna fuerza mutua. Y la carga Q dentro del campo se mueve por un imán y se observa ahí en rojo su trayectoria, bueno, en negro también cómo se curvan las líneas del campo. Y eso quiere decir que existe una fuerza magnética. Y bueno, a continuación veremos unas fórmulas. Bueno, ahora sí que las ecuaciones de este concepto. Bueno, relacionado con lo anterior, como explicó mi compañero, la fuerza magnética es mayor cuando mayor es la magnitud de la carga y su sentido depende del signo de esta misma. También es mayor cuanto mayor es la velocidad v de la carga Q y se hace máxima cuando la carga se mueve en una dirección perpendicular a las líneas de fuerza y resulta nula cuando se mueve paralelamente a ella. La dirección de la fuerza magnética en un punto resulta perpendicular al plano definido por las líneas de fuerza del nivel de este punto y por su dirección del movimiento de esta carga. Podríamos decir que la fuerza magnética es perpendicular al plano formado por los vectores B y V. Estas conclusiones experimentales quedan resumidas en la siguiente ecuación, que es la fuerza magnética es igual a la carga Q por los vectores VB por el seno del ángulo, donde B representa el módulo o magnitud de la intensidad del campo y θ, sí, es el ángulo que forman los vectores B y V. Y dado que la fuerza magnética V y B son considerados como vectores, podemos relacionar sus direcciones usando la regla de la mano izquierda como se expresa en la imagen. Siguiente, por favor. Con esta ecuación anterior podemos también obtener el módulo o su magnitud de la intensidad del campo magnético, que es representado por esta ecuación, que es B igual a la fuerza magnética sobre Q por V por el seno del ángulo. Y en el sistema internacional de unidades, su unidad es el Tesla, que representa la intensidad para que una carga de 1 Coulomb moviéndose en su interior a una velocidad de 1 metro por segundo perpendicularmente a la dirección del campo experimente una fuerza magnética de 1 Newton. Representado ahora sí, sustituyendo en la ecuación anterior, tenemos esta otra. Aunque no pertenece al sistema internacional, con cierta frecuencia también podemos utilizar Gauss, y que es representado en esta pequeña ecuación de abajo. Y esto es todo por ahora. Yo les voy a presentar el por qué se requiere conocer la intensidad del campo magnético. Uno de los
uno de los propósitos por el cual se requiere conocer este campo es como lo que es descubrir cómo ha cambiado el campo geomagnético a lo largo de la historia para comprender ya sea lo que es la evolución de la Tierra y también nuestros vecinos planetas o donde está nuestro sistema solar. Es importante lo que es, como ya habían comentado anteriormente mi compañero Ángel, lo que es el campo geomagnético para los seres vivos, ya que nos protege como el daño que nos puede causar el viento solar y lo antes mencionado, como había dicho antes. Y bueno, gracias a la magnetosfera podemos percibir el viento solar a través de fenómenos que son llamados auroras boreales. Este es el responsable de que tengamos una atmósfera que nos proteja de los rayos solares del sol y que mantiene que la Tierra tenga una temperatura habitable para todos los seres vivos. Bueno, también de miles de animales incluidos, todos los animales emplean el campo magnético para navegar y orientarse durante su periodo de migración. Siguiente, por favor. Siguiente, bro. Por favor. No, un anterior. Ahí está, gracias. Carlos. Sí, sí, sí. Bueno, ahora hablando sobre los mitos siguientes, pues el primero es la aurora boreal. El primero de ellos se dice que son zorros del Ártico, donde al golpear la nieve con su cola se crean chispas que reflejan el cielo. Este mito pues se cree más que nada en Finlandia. Bueno, y se originó ahí. Luego el segundo son que los estonios creen que las ballenas lanzaban chorros de agua al cielo, creando este fenómeno. Y por último, el tercero es que en Groenlandia se decía que subían los muertos y estos con antorchas reflejaban el hielo. Pero en realidad el fundamento es que son producidos cuando las partículas cargadas por el Sol chocan contra la atmósfera de la Tierra y el campo magnético las dirige a los polos. Lo que es un mito y fundamento real es lo dichoso del Triángulo de las Bermudas, que bueno, hay muchos mitos acerca de él. Uno de ellos es que, bueno, si ya habían comentado en anteriores exposiciones, que es que existe un agujero negro en esa parte absorbiendo toda materia que se atraviesa en esa área. Bueno, sin embargo, este mito pues no sería posible porque pues no, en este caso ya nos hubiera absorbido todo, ¿no? Uno de los mitos también que existe es la entrada al centro de la Tierra, perdón, donde habitan seres de otros planetas y que gracias a ello, pues, por eso todo lo que son los aviones, lo que desaparece, pues son como absorbidos por estos seres y los llegan a experimentar como si fueran extraterrestres, pero dentro de nuestro planeta. Uno también de otros mitos es que se dice que existe un monstruo gigantesco capaz de atrapar cualquier cosa para ser devorado, ya sea un titán, un dragón o hasta un tiburón, ¿no? Y bueno, pues en realidad la realidad del Triángulo de las Bermudas es por las condiciones climáticas de esa zona, ya que en esa zona pues hay presencia de tormentas tropicales, huracanes y lo que se les llama olas monstruo en esa zona, o olas gigantescas, como se le quiera decir. Y también uno de esos fundamentos es que las variaciones de declinación magnética en esa zona, entre la diferencia entre un polo norte magnético y un polo norte geomagnético, es decir, hay un punto en donde las brújulas empiezan a ponerse un poco locas, porque se mezcla tanto un polo magnético como el polo geográfico de la Tierra, haciendo que haya errores de las brújulas y fallas en los dispositivos. Siguiente, por favor. Uno también es lo que es la zona del silencio. Lo que se dice en la zona de silencio es que anteriormente, en unos años, se había dicho que habían llegado extraterrestres, una nave.
Por lo tanto, en esa nave se había soltado unos químicos donde empezarían como a tener esa mala percepción, perdiendo frecuencias de radio y los relojes. Ya que estos lugares donde estos habitantes, bueno, también se dice que los extraterrestres es una zona donde llegan a cargar energía y que a la vez esta zona llega a tener lluvias de fuego. Pero en realidad el fundamento real es que existe un polo magnético que ioniza la atmósfera, lo que provoca pérdida de señales en el radio. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre los campos magnéticos en el cerebro y resulta, el mito, es que se pensaba en que en muchas culturas y traducciones antiguas, incluido el cristianismo, se ha contado, bueno, todos han contado con clarividentes o profetas, quienes han dicho que tenían un tercer ojo. En la filosofía hindú y en su literatura védica, este tercer ojo, como lo llaman, es el sexto chakra, que permitía la observación de la propia vida espiritual. Y bueno, y el fundamento real es que la energía electromagnética en el cerebro hace que la materia cerebral desarrolle la conciencia humana y nuestra propia capacidad de ser conscientes, de ejercer libre albedrío y realizar acciones voluntarias, ya que las neuronas y el sistema nervioso, aparte de enviar señales eléctricas, emiten un pulso de energía electromagnético que lleva la información de descargas nerviosas. Esto se puede detectar mediante electroencefalogramas o magnetoencefalografías. Siguiente, por favor. Bueno, y el siguiente mito es la anomalía del Atlántico Sur. Es conocida también como el Triángulo de las Bermudas, pero ahora sí que los tripulantes de la ISC en el punto atlántico observan un fuerte destello y dosis altas de radiación en este lugar. Y también los satélites sufren fallos cuando cruzan por ese punto. Y esto dice que el fundamento real por el cual ahora sí que se demuestra este destello, es que en la región donde están los cinturones de Van Allen se encuentran a menor distancia de la superficie terrestre, a unos aproximadamente 200 kilómetros. Como resultado, en esta región del Atlántico Sur hay una energía de radiación bastante alta que en otras regiones. Esta es producida por una depresión en el campo magnético de la Tierra en esta zona. Y esto sería todo, en realidad. Ya lo demás creo que lo que explicó mi compañero en el Triángulo de las Bermudas. Siguiente, por favor. Bueno, y ahí están nuestras fuentes de consulta en tipo APA. Creo que son 2 páginas, a ver que sí hay bastante información de ahí. Pues entonces muy bien investigado. Muy bien su presentación. Igual yo sé que ya varios compañeros habían mencionado, pues es obvio, tienen el mismo punto que investigar, pero también hubo contribuciones nuevas, que eso es lo importante. En realidad no les estoy calificando porque pongan algo nuevo, porque ya sé que investigan sobre lo mismo, pero el que aporten un poquito más hace que no me sienta tan culpable de haberlos hecho repetir a todos la misma. Ya había yo puesto la otra dinámica, pero ahorita la verdad es que ya no les quiero dejar más trabajo, porque sí he visto que hay quien le está costando un poquito de trabajo coordinarse para el proyecto, lo entiendo, es poco tiempo. Entonces, ya no les quiero dejar más trabajo. De hecho, el examen del martes
es ya muy sencillo, es fuerzas, así directamente, y supongo que pondré un solenoide y alguna variante, a lo mejor una partícula en movimiento. O sea, es muy, muy sencillito. O sea, simplemente que vea que reconocen las fórmulas y saben aplicarlas, porque pues ya tenemos que cerrar con esto. El motivo, digo, no es que ya me quiero ir de vacaciones, ¿verdad? El motivo es porque tengo compañeros que por alguna u otra razón, ya saben que ahorita la situación es complicada, incluyendo a veces su red se les fue o lo que sea, y ya no terminaron algún examen y tengo que pues ponerme a repasar con ellos, porque es difícil. Cuando acabas de ver el tema 2 semanas y los repasas y listo, pues tienes más retención de muchas cosas, pero para quienes van a presentar reposiciones, pues tengo que hacer todavía como un repasito en intensivo antes de que las presenten. Entonces, pues generalmente ese es el tiempo que me dejo al final, ¿no? El otro equipo va preparando su presentación, por favor. Entonces, precisamente por eso dime. Y por ejemplo, los exámenes de reposición, más o menos, ¿en qué fechas los estaríamos realizando? La semana, o sea, esta semana que viene hacemos presentaciones y en la que sigue hacen los exámenes de reposición. Para que dentro de 15 días, más o menos. Déjame ver, estamos a 2. Entonces, la semana que viene son exposiciones, si hacen el 7 el examen, y 8, 9, 10 son exposiciones. Entonces, el 13, el 14. Ok. Sí, el 14 estarían presentando los exámenes. Porque, sí, pues, si quieren, sí, no, porque todavía de ahí falta el extra. O sea, si hay personas que por algún motivo ya no presentaron o que ya me avisaron que ya no pudieron entrar, entonces van a presentar su extra. Okay. También tengo que otra semana para preparar los extra. Ahora le vamos a empezar con esto y luego nos falta un día de práctica. Ya se ve, ¿verdad, maestra? Sí, ya se ve. Ok, bueno, pues nuestro equipo está compuesto por González Hernández Brian Josué, Hernández Pérez Diego Francisco, López Velázquez Jesús Michel, Martínez Pérez Raúl, Sánchez La Vida Fernanda y su servidor Cervantes Hernández Jorge Felipe. Bueno, vamos a comenzar. Perdón, los interrumpo. Recuerden que si algo ya se discutió mucho en las otras, pueden mencionarlo, como dijo el equipo anterior, y ya nada más hacer como un resumen para que también no se sienta tan repetitivo para el otro grupo y ustedes no se extiendan mucho en el tiempo, para que tengan tiempo de trabajar en sus equipos, ¿vale? Entonces, pero bueno, adelante, con ustedes quieran. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a explicar qué es el campo magnético terrestre. Vamos a empezar que un campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas. La Tierra tiene un campo magnético cuyo origen se dice estar en el núcleo de nuestro planeta. Este CMT es generado por las corrientes del núcleo interno, provocado por el movimiento de iones de los metales fundidos en el interior de la Tierra. La siguiente. Yo les voy a hablar sobre su utilidad. El campo magnético genera la llamada magnósfera, que es la encargada de la fusión importante entre la dislección del flujo de partículas con carga eléctrica y el efecto ionizante procedente del Sol. Esto protege a toda la especie genética de la Tierra. También el uso de cristales magnetita lo utilizan para distinguir entre zonas oxigenadas superiores y zonas reductoras inferiores, que esto se logra a través del sentido de las líneas de fuerza distinto a ambos hemisferios de la Tierra. También en algunas especies de aves migratorias presentan estos microcristales de magnetita en su cerebro que les ayudan en sus viajes migratorios. Los campos magnéticos también son utilizados en toda la tecnología moderna, por ejemplo, en la ingeniería eléctrica o en la electromagnética. Utilizan también motores eléctricos, como en los generadores y entre otras cosas. El siguiente, por favor. Bueno, ahora, ¿por qué se requiere conocer la intensidad del campo eléctrico? Nosotros consideramos que hay tres puntos importantes por los cuales se requiere justamente conocer la intensidad. El primero sería para poder determinar el tamaño del campo, y para esto nosotros necesitamos de 2 factores, que son la intensidad y la dirección. El segundo punto es resaltar que a lo largo del tiempo o con el paso de los años,
El campo magnético ha ido cambiando, se ha movido y ha reducido su intensidad, por lo que necesitamos descubrir cómo ha ido cambiando justamente a lo largo de la historia de nuestro planeta para comprender la evolución que va a tener en el futuro, y así como el estudio que hay en otros planetas del sistema solar. A la rama que lo estudia se le llama arqueomagnetismo, y el arqueomagnetismo investiga la historia del campo eléctrico, del campo magnético de la Tierra, de acuerdo a las variaciones en dirección e intensidad que el campo ha experimentado en el pasado. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora les vamos a hablar sobre los mitos y lo que de verdad era hace tiempo sobre estos mismos. El primero es sobre las auroras boreales. Antes se decía que los vikingos, ellos creían que estas mismas, las auroras boreales, eran creadas por las valquirias. Y se dice que, bueno, para ellos su concepto de las valquirias era que ellas eran como sus protectoras. Entonces, ellos pensaban que ellas arrojaban una luz que parpadeaba de repente. Y pues ellos creían que las podían ver en cualquier parte del clima, cuando ciertamente esto no tenía nada que ver con el clima. La realidad es que el efecto del campo magnético el efecto del campo magnético que hay en la Tierra hacía colisión con las partículas de luz del Sol. Entonces, esto es lo que provocaba que se crearan las auroras boreales. Esto, y junto con una combinación en cuanto a la altitud que tomaba, ya que esta era una altitud entre 100 y 200 kilómetros, y estas partículas del Sol eran atraídas por los polos de la Tierra, y esas eran las que hacían que la energía se liberara y que crearan las auroras boreales. Yo les voy a hablar acerca del Triángulo de las Bermudas. Y bueno, esto no es nada nuevo que ya no hayan dicho mis compañeros, pero bueno, a lo largo de lo que es la historia en nuestra cultura, pues podemos darnos cuenta cómo es que la misma cultura se ha encargado de reforzar estos mitos acerca del Triángulo de las Bermudas. Incluso podemos ver en la televisión de hoy en día programas, pues no sé, en History Channel, que tratan o al menos lleguen, no sé si por entretenimiento o si en verdad es una investigación acerca de lo místico de este lugar, pero tratan de eso, de investigar acerca de aquellos vuelos, barcos perdidos. Y bueno, algunos mitos son que en esta parte de la Tierra existe un portal de gusano o agujero de gusano, que no es más que nada que una grieta en el espacio-tiempo. Y bueno, y según la ciencia ficción, pues este agujero de gusano nos transporta ya sea a algún lugar en el espacio o bien en otra era del tiempo. También en esta parte de la Tierra se encuentran anomalías magnéticas, fenómenos geofísicos, incluso fenómenos geológicos. También se dice que existen civilizaciones debajo del agua y que esta parte de la Tierra tiene un aumento en cuanto a actividad ovni. Y bueno, la verdad es de esta región es que, dada su localización, en primer lugar cuenta con un fuerte tráfico marítimo, ya que conecta la parte del Caribe con la parte de Latinoamérica. Y bien, también es dado su ubicación geográfica, pues, tiene tendencia a que las corrientes sean muy fuertes, dado que se encuentra en el Golfo. También la zona, bueno, como se encuentra cerca de lo que es el polo magnético, bueno, se cree que a través de los años este polo magnético se va recorriendo cada vez más y más y más. Lo que antes era el polo magnético que se encontraba sobre esa misma línea donde está esta región, ahora con el paso de los años ya cambió, lo que hace que pues algunos
barcos que se basen en mapas pasados, pues tengan la tendencia a que la brújula les marque algún error de medición en cuanto a la ubicación de su destino. Y eso es todo de mi parte. Bueno, las anomalías del Atlántico Sur, los mitos son que hay una inversión de los polos magnéticos de la Tierra, pero la realidad es que no se tiene una información concreta como tal. Está la universidad, la Academia Nacional de Ciencias de Liverpool, que hizo una investigación diciendo que puede ser una anomalía generada por un campo magnético, por un fenómeno magnético, que es distinto y es recurrente. Pero el Atlántico Sur históricamente es un lugar de comportamiento magnético inusual, o sea, pues sí suele tener comportamientos raros. Pero no hay una explicación concreta y pues este suceso sigue en debate. Y la otra es la zona de silencio. Esta zona, las transmisiones, no se propagan, las brújulas no apuntan al norte, magnético, la flora y fauna son distintos, como ya lo comentaban en otras presentaciones, son como que de otro color y las brújulas no sirven. Se dice que también hay seres paranormales y la conexión entre el Triángulo de las Bermudas y el Tíbet no es casualidad. Dice que todo esto se debe a una rareza de una conexión mítica, pero repito, estos son mitos. También se dice que hay una presencia extraterrestre y que es donde la electricidad es nula y el sonido también. Pues la realidad es que investigaciones afirman que sí existe un cono magnético que ioniza la atmósfera y se concentra en un lugar. Esto hace que todas las frecuencias de radio, de las brújulas, se bloqueen. Así hace un impedimento del flujo de frecuencias. Y por otra parte, la fauna, como liebres, coyotes, zorros, ratas, bueno, entre otros animales, son especies que se adaptaron ante las condiciones. Todos sabemos que hay especies que se pueden adaptar según donde vivan. Aquellos incidentes que se adaptan por los incidentes que se causaron en el pasado, como una explosión de un misil americano, y todo ha sido un proceso de adaptación natural por parte de las especies o este recinto, o sea que no tiene nada que ver, pues sí, una cosa con la otra. Incluso, bueno, ya haciendo referencia a estos mitos, creo que a lo largo de los años ha habido muchas películas, en especial del Triángulo de las Bermudas, que nos enseñan, como dice mi compañero Michelle, de ficción. Yo de la que más recuerdo, pues es una de Percy Jackson, que supuestamente era un pase al Olimpo, y otra muy famosa de los viajes de Gulliver, que supuestamente te transportaban a una civilización que era enorme comparada con la tuya. Bueno, eso fue solo un extra, y es todo nuestro. Gracias, pues con esto cerramos este tema. La verdad es que es interesante porque muchas veces no nos cuestionamos lo que nos dicen y nos quedamos con él, pues en realidad ustedes ya están en otro nivel y muy probablemente, pues a veces no lo haces porque no tienes tiempo, porque no se te ocurrió interesarte en algo, pero así como vimos esto, hay muchísimos mitos y muchísimas creencias basadas, y lo hemos visto a lo largo de todo el curso, basadas en la explicación de personas que no tenían el conocimiento para justificar lo que pasaba. Bueno, voy a aprovechar nada más para hacer de todas las presentaciones algunas precisiones. Y yo sé que es muy común, así como usamos el peso para reportar la masa, hablando en términos comunes, también usar teoría. Entonces, siempre les he dicho que yo respeto mucho, todas las personas tienen, digamos que la libertad de expresarse y el que nosotros tengamos un poco de más preparación. Y cuando ya están aquí en la carrera y todo, ustedes que ahorita aquí llevaron lógica y todo, tienen toda la libertad de expresarse, pero ustedes ya tienen un poquito de más conocimiento. Entonces, una sugerencia es no ir ahí por la vida corrigiendo, pero ustedes sí pueden hacer ese cambio. Hay una costumbre de decir, bueno, existe mucho la costumbre de decir teorías
a casi cualquier cosa que son hipótesis. Ustedes ya llevaron matemáticas discretas y ya saben que la mayoría de estas situaciones que se plantean como teoría, la gente dice, es que tengo una teoría. Y dices, wow, si tienes una teoría, ya deberías estar hasta con varios honoris causa, ¿no? Ya entendí por qué luego le dan a los presidentes y a los artistas y todo, títulos. Entonces, hay que ir corrigiendo esa parte, la parte de decir, es que hay una teoría o existe la teoría o tengo la teoría. No, la teoría, y ustedes lo saben por discretas, requiere estar sustentada en teoremas, en axiomas, en lemas que son comprobados. Entonces, ya hay que quitar esa palabra de las teorías tal. Yo sé que es lo que uno lee y todo lo que se publica en artículos de divulgación, sobre todo los que no están muy bien, ¿cómo se llama? Referiados, sí. Bueno, cuando los someten a que varios investigadores los revisen. Entonces, esa ya váyansela quitando. Realmente, sí cuando es una teoría es porque está totalmente comprobada y hay leyes que la sustentan y hay teoremas y axiomas y ya todo está demostrado. En realidad, siempre que hablen de alguna propuesta es una hipótesis, y más en estos medios, ¿no? Entonces, hay la hipótesis de, la hipótesis de tal, ¿sí? Son hipótesis, simplemente no están comprobadas, pero bueno, sugieren que haya esto. Entonces, es solo pequeña, ¿cómo se dice? De dosis de cultura general. Bueno, algo que hablaron mucho fue de los cinturones de Van Allen. Precisamente este señor, que de hecho, supongo que debe ser de origen alemán o sueco, cualquiera de esos que tienen, son sus apellidos ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre de la palabra, de dónde ven, pero bueno, de dónde vienen todos los de Ámsterdam, este tipo de países, pero es americano. Él, cuando les preguntaba la parte de qué importancia tiene, precisamente casi todos se enfocaron en esto y está muy bien. Una de las partes más importantes, y si recuerdan en una presentación vimos que entraba algo constante o más o menos constante, homogéneo, un electrón, lo que hacía era empezar a dar vueltas como espiral. Pues esos cinturones de Van Allen, eso es precisamente lo que pasa, se quedan atrapadas ahí partículas y ustedes observarían como que están dando vueltecitas en espiral alrededor de todas las líneas de campo. Entonces se concentra mucho. Y una parte importante de estos campos, los campos que son ¿cómo se le llama? De largo alcance, o sea, hay fuerzas de corto alcance y hay fuerzas de contacto. Ya las vimos todas a través de la clase. Las de contacto, pues a fuerza tenemos que empujar, a fuerza tenemos que tocar el objeto o sobre el que vamos a ejercer una fuerza. Pero estas de corto y largo alcance, pues son, por ejemplo, la parte electromagnética, ¿no? Y otras interacciones entre los átomos. Bueno, pues, ¿qué sucede si nosotros no conocemos o si ignoráramos la parte de la intensidad del campo magnético en estos cinturones? Lo que pasaría es que alguien lanza su satélite y si no lo pone, no solamente tiene que romper o que equilibrar la parte de la atracción gravitacional o la parte de la gravedad que lo quiera traer hacia la Tierra, sino también tiene que considerar esos campos. Si solamente los mandaran y no hicieran todos esos cálculos, que además hay no ingenieros propiamente en sistemas computacionales, porque en la época en que se desarrollaron muchas de estas cosas, que era poner en órbita los satélites y los cohetes, no se llamaban como tal, pero sí tienen una parte de formación que ustedes tienen, una parte de información. Pues quienes han logrado que todo esto se haga no fueron cálculos a mano, obviamente, ¿sí? El soporte fue de la parte computacional, aunque sí hay físicos programando, en realidad la parte de computación fue la que ayudó bastante a obtener estos cálculos, y es como ahora pueden lanzar constantemente satélites. Ya saben que casi todas las empresas que tienen cierto poder adquisitivo ya tienen su satélite o al menos rentan una parte de satélite allá afuera. Bueno, pues si en estos cálculos que hacen para poner en órbita los satélites no consideran esa intensidad del campo, estaríamos recuperando los satélites cada rato. Una vez que entran en esas concentraciones de campo, en esas intensidades, los absorben, o sea, no los absorbe, los atraería y los sacaría de la órbita que se marcan. Entonces, digo, esa es a gran escala. A pequeña escala, pues tenemos un montón de campos y ahí se relaciona precisamente con la parte del cerebro. Hay muchas creencias de que los campos magnéticos te van a hacer daño, te van a lastimar el cerebro, te van no sé, a volver loco. Decían algunos compañeros, te van a poner el COVID. Pues no. Esos campos magnéticos, aunque sí hay campos magnéticos que pueden dañar, no dañar de forma permanente, sino que sí te pueden afectar, en realidad la mayoría de campos están controlados porque no tenemos la capacidad para generar unos campos magnéticos tan intensos. Y mencionaron también la parte de los encefalogramas. Pues era obvio que hay interacción de campos en el cuerpo y que se generan porque tenemos metales
todo el cuerpo, tenemos movimiento de la sangre de esos metales, etcétera. Entonces, ya vieron que una vez que se pone en movimiento una partícula, genera un campo a su alrededor. Y hay una parte, creo que le llaman sinapsis, algo así, en la parte neuronal, que es justo donde los químicos provocan una reacción. Y ya saben que una reacción química también está relacionada con la interacción de partículas físicas, ¿no? Que son estos cambios o estos desprendimientos de electrones y todo esto. Bueno, pues una parte muy notoria, no sé si alguno de ustedes tenga familiares o algún conocido cercano que tenga epilepsia, es que precisamente esa es la forma de reconocer si hay epilepsia. Le llaman encuentran focos. Cuando sacan ven el análisis del cerebro de cómo está funcionando, se encuentran focos, que son precisamente lugares donde le llaman focos porque se alumbra, ¿no? Y también porque ahí se centra, como que tenemos esas dos connotaciones para la parte de foco. Entonces, se ven, digamos, brillosos en las placas, e indica que ahí hay una mayor actividad eléctrica. Y si hay una mayor actividad eléctrica, pues no significa que se estén ¿cómo se llama esto? Cayendo partículas, sino simplemente hay un mayor movimiento ahí entre los axones y todo esto de intercambio de partículas, y por lo tanto pues se generan esas concentraciones, y al final pues también hay campos, ¿no? Entonces toda la nueva medicina tiende a que se va a basar en esto. Entonces pues sí es una parte importante digamos, del análisis físico, porque muchas de las aplicaciones que se van a ver a futuro tienen que ver con esto. O sea, quien se centrará y nunca lo tendrá que ver. Un ejemplo al menos personal, es que yo desde que era muy pequeña yo dije, yo no quiero ver nada con lo biológico en mi carrera, y sin embargo hay físicos interactuando directamente con tejidos, con sustancias, con, no sé. Yo dije, nada que tenga que ver con vida, nada que tenga que ver con animales, no quiero abrir y matar algo, no quiero nada de esto, y así me he mantenido. Pues seguramente algunos de ustedes dirán, yo no quiero nada que ver con la física, y probablemente lo consigan, pero habrá quien no podrá evitarlo, ¿sí? Al momento de entrar al proyecto, van a tener que comprender, y siempre es mejor investigar y conocer un poquito de lo que están hablando sus demás compañeros, ahora que ya tiende a formarse todo como multidisciplinario, es decir, que vamos a tener equipos de trabajo donde haya aportaciones de diferentes, porque es lo que más puede darnos resultados positivos. Entonces, pues, esto era la parte prácticamente de física, ¿no? Es una. Y la otra aportación que les quiero dar, y que siempre respetando, les digo, no, el hecho de que ustedes sepan más no debe significar que pueden, pues, humillar o algo. Si están al mismo nivel, adelante. Avínense todos los debates que quieran con las personas de su mismo nivel para aclararles y decirles, no, yo tengo esto y ya investigué más, no nada más es que me dijeron en mi clase, ¿no? Porque, créanme, acabo de tomar un diplomado la semana pasada del Politécnico, precisamente, o sea, lo estoy tomando por la clase, y el profesor, cuando le cuestionaron algo, dijo, es que mi maestra de la carrera me lo dijo. Dije, a ver, una persona que está dándole clases a profesores te contesta de esa manera, pues ok, te lo dijo, pero lo investigas, ¿no? Si lo vas a decir en un seminario, lo investigas antes, y no dices, es que a mi maestra, pero así no lo dijo, me dejó muy sorprendida, pero bueno. Entonces siempre esto que hicieron aquí es lo que quiero que les quede un poquito de enseñanza. O sea, no le vamos a creer a nadie, por más que digan que es un máster y que, etcétera, pues siempre dense la oportunidad de investigar y de apropiarse ustedes del conocimiento. Si van a decir algo es porque ya lo cuestionaron y vieron, ok, sí tenía razón, o mira, aquí encontré más información. Entonces les digo, todos los debates que quieran con personas de su nivel y para arriba, adelante, están válidos. Para abajo, pues siempre hay que respetar el hecho de que no todas las personas tienen las mismas oportunidades, pero sí quería que vieran que la mayoría de fenómenos que están a nuestro alrededor tienen una explicación, o pueden llegar a tener una explicación científica y que se sustenta en teorías reales, ¿no? Que no son simples hipótesis. Hay muchas hipótesis por ahí, eso es cierto, y hay algunas que no están probadas. En eso se basa al final la física y las ciencias, ¿no? En tener hipótesis y trabajar en ellas hasta que se comprueben. Entonces, pues ya, de aquí en adelante les queda a ustedes apoyar a todos esos investigadores que quieran hacer alguna aportación a las ciencias, y seguramente van a tener muchas, ¿sí? De hecho, el TT que tengo a las 12 precisamente son compañeros de ustedes que están haciendo un aporte de programas para caracterizar herramientas que requieren en Simvestab los investigadores. Entonces, pues, no sé, cada vez es más esa unión. Pues con esto cerramos las presentaciones, estuvieron muy bien, les digo, muy pequeños detalles ahí, pero generalmente son por lo que extraemos de la información que viene, ¿no? Entonces, pero estuvieron muy bien sus presentaciones, y nada más les dejo eso, siempre sean críticos. O sea, si escuchan algo siempre y les interesa, pues siempre investiguen más sobre ello, ¿no? Tengan sustentos, y si son hipótesis y las quieren platicar, pues platíquenlas como tal, como hipótesis, para que puedan seguir pues dando argumentos sobre ello, y en realidad
no significa tener la razón, sino significa permitir que crezca más el conocimiento de cada quien, ¿no? Basado en la experiencia de los demás. Pues muchas gracias por sus presentaciones, por todo, han expuesto muy bonito. Con esto cerramos la parte de presentaciones, ya pasaron todos los equipos. Vamos a concluir con la parte de ejercicios y su entrega de mañana, entonces los voy a mandar a sus equipos, ya queda poquito, pero necesito ver que sigan concluyendo. Les puse fecha de mañana porque si ya alguien quiere que lo revise, pues estaría bien que lo envíe mañana en la noche, pero ya saben que es hasta el lunes la entrega final para que así tengamos todavía el día lunes para analizar. Empezarían, el martes hacen examen, el miércoles, bueno, es que no sé cómo van ustedes con ustedes, pero la semana que viene son las presentaciones. Estoy pensando bajarle un poquito y tener 3 por día, pero lo vemos. O sea, aún hay tiempo, pero sí quiero tiempo también para ayudarles a sus compañeros. Bueno, más que ayudarles, en realidad es apoyarles en que hagamos un repaso antes de que presenten sus reposiciones y porque también requiero tiempo para calificar, hacer el cierre y ya indicarles quiénes ya pasaron con qué calificación para que después puedan decidir qué hacen con ello, ¿no? Si hay alguien que debe algún examen, pero no le sirve de mucho presentarlo porque a lo mejor ya tiene un promedio que de por sí sube. Recuerden que en esta última ya redondean. Pues todo eso tenemos que analizar. Entonces sí requiere un poquito de tiempo. Vamos a ahorita pasar a sus equipos. Me urge más la parte de la entrega de la presentación que los ejercicios. Yo los ejercicios los puedo seguir esperando porque en realidad ya lo que se va a examinar no necesitan los últimos ejercicios. Esos serían como contribución extra. Ya lo vieron ahí en la tarea marcada que dice 5 como si fuera una presentación. Entonces, les pido que se enfoquen más ahorita en la presentación, que avancen más, que tengan al menos una propuesta, porque sí he visto varias dudas, lo entiendo, fue poco tiempo y es difícil trabajar con un protocolo. Ahorita ya se habrán dado cuenta que a veces es más sencillo hacer el proyecto como tal que trabajar con un protocolo. Entonces, los voy a mandar a sus equipos y cualquier duda sigo aquí. Y no se estresen tanto con los ejercicios, les digo, el examen será de lo básico, esos que vienen en las diapositivas y en el material que les mandé, así, directos, no hay ya mayor complicación. Entonces es simplemente que reconozcan bien la fórmula, que reconozcan los elementos de la fórmula y listo, ¿sí? Y las presentaciones sí me interesan porque esas sí son al final y bueno, pues es muy posible que tengamos, si no 2, al menos un invitado en cada una de las presentaciones por la rúbrica, porque siempre cuando ya estás calificando es mejor tener una segunda opinión. Entonces por eso esas partes sí me interesa que avancen un poquito, que hagan una buena entrega, porque obviamente a estas personas que fungen, pues no como sinodales ni como jurados, sino como invitados para dar una opinión. Al final la calificación la doy yo, pero ellos también me ayudan llenando las rúbricas, entonces sí quiero que tengan ese documento, que sea fácil de lectura para que ellos, una vez que ustedes expongan, bueno, más bien antes de que ustedes expongan, ellos sepan de qué trata el tema que van a exponer, y finalmente también sus presentaciones. En un momentito les mando la estructura de la presentación, aunque es la rúbrica rosa, la que los guía sobre qué debe llevar la presentación. Me dice la presentación tiene esto, la presentación tiene esto, la presentación tiene esto, y ya nada más ahorita les pongo lo de el mínimo contenido, o sea, que debe llevar. Recuerden que no necesariamente tienen que usar diapositivas. Pueden utilizar un video ya armado donde participen todos, eso sí, aunque es muy largo un video así, parte de video, y pueden utilizar pósters de tipo científico, no nada más la imagen, o infografías, o sea, es un apoyo visual. Lo más cómodo pues son las diapositivas porque estamos acostumbrados, pero no los limita. ¿Alguna duda? Los mando a sus salas y ya me preguntan si tienen duda. Sí, profesora, gracias. Sí, maestro. Bueno, los mando a sus salas. Ya no les pido regresar porque ya estamos on time, entonces en cuanto se organicen y ya tengan su trabajo, ya pueden irse retirando. ¿Ok? Pero de todas formas, yo estoy aquí hasta las 10, nada más que si alguien ya se organizó, ya tiene trabajo que hacer marcado o algo, puede organizarse con su equipo y ya se puede retirar. Tenga un bonito día. Gracias, maestra, igualmente. Vale, pero, ok, para quien todavía tenga dudas, aquí. Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días.
Estaba viendo el documento. Ya puse los conceptos, bueno, le agregué los de aquí, de qué es el lenguaje de programación, qué es una IDE, y iba a hacer lo del objetivo, pero les quería preguntar primero, o sea, como podría ser algo así como el objetivo de este programa sería como enfocado al programa. Perdón, andaba, andaba en la cocina. Sí, no te preocupes. Pues según yo es un simulador. O sea, la maestra dijo que tal cual este proyecto es algo, o sea, no es que lo fuéramos a hacer, sino que era como planear un proyecto, ¿no? Como algo a largo plazo. Entonces, el proyecto como tal es un simulador de campos magnéticos. O sea, como yo lo veo. Entonces podríamos ponerle de objetivo como el objetivo de este simulador es como el ejemplificar cómo se verían. Pues, ajá, o sea, será así como simular campos magnéticos de algunas estructuras en particular. Por ejemplo, o más bien también calcular campos magnéticos en puntos importantes de algunas estructuras. Por ejemplo, el del alambre, a lo mejor un solenoide, yo pensaba también, bueno, no hacerlo, pero pues también agregué ahí un toroide, que es lo que es una dona. Y pues sí, o sea, encontrar como campo magnético en algunos puntos importantes y más o menos como hablar del campo tal cual de esa cosa. O sea, bueno, yo tenía pensado como decir como el objetivo de este simulador es calcular los campos magnéticos, así como tú dijiste, y es que no sé la palabrita, como predecir o no sé, o sea, como la forma que tendrán, cómo se vería. Visualizar, exactamente. Ajá, y visualizar la forma más bien visualizar la forma de los campos que se crean con respecto a esos cálculos, ¿no? Algo así está bien. Pues sí, visualizarlos es una buena palabra. Perdón, es que ando ahí vuelta y vuelta. Sí, o sea, yo creo que visualizar está bien dicho. Ok. Visualizar, simular. Tal vez simular creo que es más. Ajá. Ajá, porque pues vas a agarrarte las ecuaciones y vas a calcularlo, pues el campo magnético, ¿no? Entonces sí es simular, yo creo. Sí. Pero pues yo lo que me refería. Y estudiar, y también como estudiar la relación que hay entre algunas variables. Por ejemplo, es que en particular, por ejemplo, en el programa, calcula, entonces tú le das, bueno, todavía no lo tengo todavía, pero por ejemplo, tú le das una cierta longitud y
le das una cierta corriente, entonces el programa con iteraciones, con un ciclo for, va cambiando la n, o sea, el número de espiras para ver cuánto vale B y luego ya lo grafica. Entonces lo que está haciendo podría ser como y estudiar la relación entre o sea, es que sí está, es que sí, creo que lo importante sí es como ver la relación, o sea, como simular la dependencia, más bien, sí, graficar la relación de dependencia entre algunas variables, también es una parte. Ajá, porque ya ves que grafica, por ejemplo, el número de espiras contra el campo magnético. Yo espero que hoy ya tengan esa parte de que grafique longitud contra el campo magnético y así. Ok, entonces le pongo varios, son como 3 puntos, ¿no? Sería como lo de visualizar, lo de la relación y y calcular. Como serían como los 3 puntos principales, ¿no? Simón, yo creo que ya, eso sería la parte de por sí. Bueno, no, ¿creen que ya eso es suficiente? O le debemos de mandar o creen, más bien sí debemos de mandar un correo a la maestra, ¿no? Más tarde, o algo, para preguntarle si ya está bien así. Pero pues hay que avanzarle más, no reviso bien el documento. Lo siento, me ando bien ocupado con el semestre. Pues sí, hay que revisar qué onda con eso. Lo voy a checar ahorita para también mandar a la maestra si es suficiente eso o hay que agregarle más cosas. Ok, sí, está bien.